106.5. 8:15. Eury Cabral le preguntaba a Eury antes de su mensaje porque Palacio está anunciando, el Palacio, para el mediodía un acontecimiento importante. ¿De qué se trata eso, no? Sí, parece que es que hoy se cumple un año del funcionamiento del 911. Entonces parece que hay alguna información especial a propósito de este primer aniversario y el del proceso 911. de alfabetización, ¿cuándo es que van a anunciar que ya somos libres? Se prevé, ya quedan escasos según la información que poseo. Tú sabes que como Pedro Luis pasó a ser superintendente de Seguridad y Riesgos Laborales, ahora es Lidio Cadel que está al frente. El Lidio. Sí, entonces parece que hubo un breve reajuste ahí. Y la pretensión que tiene el gobierno es que antes de que termine el año ya República Dominicana sea declarado territorio libre del alfabetismo, porque lo que faltaban ya eran, qué sé yo, creo que eran alrededor de un 2, un 3% para pasar la cifra que establecen las Naciones Unidas para eso. Y me imagino, Eury, que después del viernes, que la Asamblea conozca en segunda lectura las reformas, que el sábado se proclame, ya la semana que viene el presidente Medina le dirá a la prensa de Palacio cuándo hablará, porque en una actividad en estos días él le dijo, voy a cumplir, espérenme. O sea, él tiene presente la promesa que hizo. Así, tengo la información de que después que se apruebe, o sea, él va a hablar, sea con una rueda de prensa o al país, a propósito de esta situación. Bueno, como siempre empiezo con la palabra de Dios, primera de Juan 4:16, que expresa: nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Siempre hay que tener mucho O sea, que amor. lo único que se necesita es tener amor y ya. Amor es lo básico, el principal sentimiento para todo. O sea, que cuando un hombre mata a una mujer y la quiere... No, ese no tiene amor. El que ama no mata. Ahí no hay amor. El que ama no mata. Pero eso es lo que dice la cosa de Shakespeare, de Romeo y Julieta. No, pero eso ellos se matan por amor. No, nadie mata por amor. Es una distorsión ahí. Ah, pues díganlo. Es una Romeo novela. y Julieta es una distorsión. No, una novela, porque una novela no es la realidad. Pero eso es lo que ha creado los paradigmas. Todo lo que ves en cine, en la literatura, en las artes, no es cierto, no tiene que ser real. Es una tragedia. Entonces, en amor no hay tragedia, porque el amor todo lo resuelve. Ahí lo que hubo fue una no comprensión de cómo amarse, porque lo que ellos debieron pelear es estar vivos los dos e imponer y cambiar ese criterio. Pero por eso es que yo digo que Dios debió buscar una forma más adecuada de que nosotros nos liberáramos del pecado y no provocando que a su hijo lo maltrataran tanto. No, porque Jesucristo es una tragedia también. Sí, la muerte de Jesús no es una tragedia. Sí, pero recuerda que Jesús tenía la vida eterna. Él vino como ser humano, va a entregar lo que debió pasarte a ti y a mí. Y por eso había que clavarlo en la mano, en los pies, en el costado, darle golpes. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que te iba a pasar a ti y a mí, Él lo tomó para Él. Entonces, para que no nos pasara a todos nosotros, lo asumió. Oye, qué grandeza tiene Dios y Jesús para con nosotros. Él sufrió todo lo que nosotros debemos sufrir. Así que acércate a Jesús y tú verás cómo vas a seguir cambiando. Yo ando con Él siempre. Bueno, pero no solo es andar con Él, es tenerlo en el corazón y saber actuar como Él. Miren, el Banco Central anuncia nuevamente, y desde el año pasado, pero sobre todo de mayo aquí, informa que ha habido una baja sustantiva en la tasa de interés de los préstamos, tanto hipotecarios como comerciales. Se habla de alrededor de 70 puntos básicos, de 12.39 a 11.70 los préstamos hipotecarios en sentido global, y los comerciales alrededor de 130 puntos básicos, y hay un promedio ahora en mayo de 13%. ¿Qué significa eso? Y es la gran preocupación siempre de todos nosotros, una gran preocupación que cada vez que hay una rueda de prensa del Banco Central nosotros la planteamos, cada vez que nos encontramos con el gobernador o con algún funcionario del Banco Central se lo decimos, que el problema es que el Banco Central, que ha logrado mantener una política de tasa monetaria muy correcta, muy coherente en los últimos tiempos, pero eso no se ha expresado como debe ser en la rebaja que debe haber en los préstamos, tanto comerciales como hipotecarios, para quienes tenemos nuestros préstamos en los bancos comerciales. Claro, el banco dice un asunto, y en eso tiene parcialmente razón. Dice, esto es un proceso, no puede ser de una vez, porque los bancos tienen que hacer una serie de reajustes, y aunque el dinero que tiene un valor menor cuando se bajan las tasas por parte del Banco Central, las tasas de política monetaria, pero los bancos tienen que hacer ajustes. Yo siempre le digo, se lo dije al gobernador del Banco Central, se lo he dicho al gobernador, a los diversos agentes del sistema financiero nacional, sobre todo a mis amigos de la Superintendencia de Bancos, que eso solamente sucede cuando hay una baja sustancial de las tasas que hace el Banco Central. Pero cuando hay un incremento es automático.
Es decir, para rebajármelo tiene que haber un proceso de reajuste de las tasas. Pero para subírmelo de una vez. Me estaba preguntando una persona que si está hablando de aquí en República Dominicana. Sí, según tú estás hablando de la cifra que da el Banco Central. Que él se la subieron de 12.5 a 15. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, no, porque estábamos hablando de rebaja. El Banco Central está diciendo que él hizo la baja. No, pero los bancos no lo han hecho. Tiene razón. Tiene toda la razón. Es decir, yo estoy diciendo, el banco anuncia. Porque lo que la han subido. No, bueno, si la han subido, peor todavía. Lo que el banco dice, nosotros hemos hecho una rebaja sustancial, pero hay que esperar un tiempo para que haya un reajuste en los bancos. El gobernador explicó eso, que hay como un tiempo y se molestó con un periodista. Con Edwin Ruiz. Ajá, que te lo he explicado 20 veces, te lo he dicho en seminario, en talleres. Pero a mí me lo ha dicho también. Que el gobernador explica que ha bajado. El Banco Central oficialmente dice que han bajado. Entonces, cuando le preguntan por qué los bancos no lo bajan, él dice, no, eso es un proceso que se lleva unos meses. Ahora yo le digo, y se lo prometo. Y el proceso de subirla ahora, de 12.5 a 15. Oye, si el Banco Central hoy anuncia que subieron las tasas de política monetaria, mañana lo suben los bancos. Sí. De una vez. Entonces, ¿por qué no hay un proceso ahí también? No, ahí es automático. Y peor, oigan esto, que es lo que he dicho peor. Y se lo he dicho siempre a mis amigos de la superintendencia de banco, a todos los últimos superintendentes de banco. Oigan lo que pasa. Cuando el Banco Central hace un aumento de las tasas de política monetaria, es automático el aumento. Ahora, cuando la bajan, yo tengo que pedirla con una carta. ¿Cómo? O sea, no me la bajan automáticamente. Yo tengo que solicitar por escrito. Y si te la bajan, porque a veces estás atado con un contrato de los llamados de adhesión. No, porque cada año tienen que ser revisadas. Ahora, oye lo que pasa. Si yo no pido revisión, me la dejan igual. Es decir, el Banco Central que ha bajado 170 puntos, el banco, cuando digo el banco se lo baja el Banco Central a los bancos comerciales. Entonces, supongamos que no son 170 puntos, que me bajen la mitad, pero debería ser también automático, como es que cuando se incrementa. ¿Sabes por qué ellos hacen eso? ¿Por qué? Esa flexibilidad, esa capacidad de maniobra, de interpretar la norma como a ellos les conviene y les da la gana, se lo permite el Estado. Por eso si el Estado le pusiera una multa equivalente a todo lo que nos han robado, no lo hace. Porque los agentes económicos son racionales y procuran su mayor beneficio. Ellos hacen eso porque el Estado se lo permite, porque ellos dan cuarto para la campaña. Por eso es que yo digo que la superintendencia... Eso es lo que hay que decirle al pueblo, para que el pueblo entienda. Yo digo, la superintendencia de banco debería de alguna manera, supongamos que no sea completo, porque es verdad, no puede ser todo, porque también el dinero tiene un costo particular por ser procesado, por lo que usted quiera. Oye, pero primero que el procedimiento sea igual para subida o para bajada, que yo no tenga que pedir. Yo siempre digo y lo exhorto a todo el empresario que me oye, siempre le digo esto: miren, todos los meses manden una carta a su oficial de cuenta, los que son empresarios, pidiendo baja de tasa. Todos los meses. Pero es que no debería ser así. Pero, Víctor, debería ser como tú señalas. Claro. Si es automático para subirlo, también debería ser automático para bajarlo. Pero quien tiene que velar por eso es la superintendencia de bancos y la Junta Monetaria, que regula el sector financiero. La automatización no puede depender de la discrecionalidad o de la voluntad de la autoridad. No, tiene que ser una norma clara, con consecuencias. Correcto. Porque si la norma no tiene consecuencias, le sacan la lengua, se burlan de ella. Tiene que ser con consecuencias. Así es. Tiene que haber una consecuencia para que incumplan, para quienes incumplan la norma. Totalmente de acuerdo. Entonces, ojalá que esto ahora, ¿verdad?, que ha habido unas bajas sustanciales de tasas y que lógicamente debe dar que la gente le empiece a sentir. Inclusive, ¿tú sabes cómo eso se corregiría de manera que queden todos los sectores conformes? Que si tú, como ciudadano, Eury Cabral, te enteras que la Junta Monetaria decidió una rebaja en las tasas y que tu banco no te la ha aplicado, que cuando tú vayas a la superintendencia de banco y protestes por esa medida, porque no te la hayan rebajado a ti, no solamente le den el retroactivo de la rebaja a la fecha en que se decidió, sino que también le apliquen a ese banco donde tú tienes tu certificado una multa que vaya de beneficio, para ti. Si no hay sanción, así es. Ojalá que esto sirva de reflexión, porque cada vez que pasa la misma situación, exactamente igual, y no hemos avanzado en eso. En otro orden, miren, cuando usted oye todas estas denuncias en el Congreso, la gente, esto es un problema político. Usted dice muchas las cosas, lo decía la técnica de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler. Cuando usted dice mucho una mentira, se puede convertir en verdad, siempre y cuando no haya gente inteligente y visiones claras sobre eso. Miren, Danilo Medina ha sido toda la vida, desde que uno lo conoce en el ejercicio de la política, un concertador.
Y usted analiza la historia de Danilo Medina, y voy a analizar brevemente los diversos momentos donde él siempre, donde quiera que ha estado, ha propiciado pactos. Es decir, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo con una fuerza política, con un sector, para resolver una situación a costa de sacrificar algo y que el otro también sacrifique algo. O de aportar algo y que el otro también aporte algo. Eso es lo que es un pacto. Y miren, ganar. Sí. ¿Cuál es la historia de Danilo Medina? Danilo Medina fue el artífice, uno de los artífices, junto con Leonel Fernández y Temito Clemontá, del pacto por la democracia. Ustedes se acuerdan que este país estuvo al borde de una guerra civil en 1994, fruto del fraude electoral que se le hizo al doctor Peña Gómez. El país estaba prácticamente en una guerra civil y el PLD era la tercera fuerza política. Y según la información que tengo, quien redactó el pacto, las ideas principales, lo que se debería hacer, fue Danilo en la oficina de Leonel y lo llevó al comité político del PLD y como que no le hicieron mucho caso. Pero después lo discutieron, vieron, Danilo junto con Temo y Leonel se reunió con las dos fuerzas, el PRD y el PLD, y empezó a verse la luz al final del túnel. Y cuando Balaguer lo asumió, cuando Peña Gómez lo asumió, ese pacto por la democracia, oigan bien, el pacto por la democracia que evitó una guerra civil en 1994 fue idea de Danilo Medina. Y fue plasmación concreta en general de Danilo Medina, Leonel Fernández y Temito Clemontá. Pero como presidente de la Cámara de Diputados, después de eso se hizo el pacto, firmó todo el mundo, el país respiró, pero había que hacer los cambios. ¿Ustedes se acuerdan quién era el vicepresidente de la Asamblea Nacional en 1994 cuando se cambió la Constitución y se creó todo ese estamento jurídico propiciado sobre todo por el doctor Peña Gómez, ni siquiera por el PLD, por el doctor Peña Gómez, donde se eliminó una serie de trabas que habían y se evitó que el presidente Balaguer pueda ser candidato en el 96. El negociador principal para ese pacto fue Danilo Medina, que era vicepresidente de la Asamblea Nacional porque era el presidente de la Cámara de Diputados. El Frente Patriótico en 1996, que garantizó el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana, ese acuerdo con Balaguer, que a mucha gente, porque como era un partido progresista, no podía aliarse con un partido reaccionario. Sin embargo, la visión política de que es lo importante, que el país sea conducido por un sector progresista, aunque ello implique, como hizo Lenin en el 17 en Rusia para lograr la revolución, pactar con los que tradicionalmente eran sus enemigos. Entonces pactó, ¿ustedes se acuerdan quiénes fueron los estrategas fundamentales de ese pacto? Por el lado del PLD, Danilo Medina y Miguel Coco. Es decir, en la misma visión de hacer pacto. Pero además, oigan esto, y para mí esto es una de las cosas más importantes. Danilo fue el creador del Pacto por la Gobernabilidad Municipal en el año 2006. ¿Por qué? Porque el año anterior, en el 2005, ustedes se acuerdan lo que pasó, 4 regidores muertos en Piedra Blanca por un enfrentamiento entre PRDista y PLDista. 2 regidores del PLD y 2 del PRD se enfrentaron a tiros porque querían los dos dirigir el Consejo Edilicio, la sala capitular. Se entraron a tiros y se armó un lío, 4 muertos. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo. ¿Qué hizo Danilo? Un pacto. Llamó al PRD, llamó al Partido Reformista y le dijo, miren, vamos a firmar un pacto. En el ayuntamiento donde el síndico sea del PRD, démosle el presidente de la sala capitular al PRD, para evitarle un problema. Porque el presidente de la sala capitular debe ser de alguna manera un facilitador de las cosas del síndico. Y el PRD, el Partido Reformista y el PLD firmaron el pacto por la gobernabilidad municipal, idea y gestión fundamental de Danilo Medina. Pero además Danilo fue también uno de los artífices, junto con el presidente Leonel Fernández, de otro gran pacto que ha garantizado que el PLD se mantenga en el poder. ¿Cuál pacto es ese? El bloque progresista. Uno de los principales negociadores con las diversas fuerzas y que incluso mantuvo la actividad del bloque progresista, junto con el presidente Fernández, que era el presidente y tenía toda la visión del Estado, pero quien manejaba todas las políticas cotidianas con el bloque progresista, y lo saben todos los partidos del bloque progresista, fue Danilo Medina. Pero además, señores, ¿ustedes se acuerdan cuando en Santiago hubo una crisis de la zona franca? Que empezaron a votar una cantidad por el problema sobre todo internacional y la emergencia de China y una serie de elementos, que los empresarios de Santiago empezaron a tener muchas pérdidas y empezaron a votar a muchos empleados. El ideólogo de un pacto con el empresariado en ese momento fue también Danilo Medina. ¿Para qué? Para que el gobierno fuera en su auxilio. Finalmente, el presidente Danilo Medina, siendo precandidato presidencial, decía, cuando yo sea presidente voy a propiciar la firma de 3 pactos en el país.
el pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal. No sigue hablando falta el eléctrico. ¡Cambio fuera! No sigue hablando del país.